¿y esta quién es? Así como Pituca y Petaca. Uh-huh. O sea, que eran dos hermanas, pues que también... O sea, como que la onda precisamente fue meter... Seguramente estaba entre los estatutos pues sí, del contrato de Gómez Bolaños, porque no solo él, o sea, cualquier programa... Sí, como súper... O sea, como que el constante era la parodia de los programas de cajón de Televisa. O sea, seguía siendo como ese mismo... A ver si puedes poner esta foto, Beto, allá arriba. Ajá. Estos son... bueno, ahí está Anaí, está Marichelo, está Cristian, que después Cristian... Ay, güey, Pituca y Petaca tenían un sketch de unas siameses. De las siamesas, exactamente. No más. Sí. Güey, mi prima y yo... También Ivonne y Betty hicieron esas siamesas. Agarrábamos la chamarra de mi abuelo, que era una chamarra de los Raiders, pero así enorme. Amigos, amigas de En 30 y 40, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Él es Alberto Cerón. Soy un pollo. Hola, ¿qué tal? Mis estimados En 30 y Cuarentones, pues estamos una vez más aquí presentándoles un nuevo tema sacado totalmente de la psique. Exacto. De la mente, compartiendo con ustedes todo ese... Nos gusta esa palabrita, psique. La psique. Yo soy Rafa Martínez y pues vamos a platicar. Bueno, antes que nada, agradecer. Ya cumplimos un año. Ya pasó nuestro primer aniversario de En 30 y 40. Agradecemos a todos los suscriptores. Todos los que se presentaron en nuestra fiesta de aniversario en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Exactamente, muchas gracias. Estuvimos hablando de puro vintage en el Auditorio Nacional. Sí. No, muchas gracias. Cuando todavía eran terrenos con ese lugar. Y bueno, pues agradecer enormemente a todos los que ven todos nuestros programas y que le siguen rascando todos los programas que tenemos ahí ya subidos en el canal y que bueno, pues obviamente no pasa ninguno de moda, todos siguen siendo temas vintage. Sí, o sea, ya pasaron de moda. Aquí la moda no... Sí, no aplica. No está de moda, vaya. Ajá, exactamente. Y bueno, pues queremos agradecer a Fernando Ramírez, la Artemanías, muchas gracias. Que bueno, pues siempre comenta cosas. Muchísimas gracias. A Esther Urquieta, a Rafael Martínez Zárate, a Tania Alba, muchas gracias. También, ¿sabes quién se ha vuelto fan de nuestro programa? ¿Quién? Y es así una fan silenciosa. Okay. Porque no entiende mucho, pero como que sí le llama la atención. A Paola García. Ok. Paola García sí le ha cachado de repente que los ve... Pues en pedacitos, pero sí los alcanza a ver completos. Entonces, es como su ¿cómo decir? Su clase de prehistoria. Ándale, sí, lo agarra como clase de prehistoria. Exactamente. Bueno, pues a Brenda Ortiz, a Alejandro Martínez, a Rebeca Favila, también muchas gracias. A Víctor Adrián Constantino. Carnal. Te lo juro que carnal. Sí te vamos a invitar, te lo juro. Sí. Tenos paciencia. Al en vivo te vamos a invitar al ya con público y todo. Sí. Dilene Ferreira, Enrique Clemente, Connie Dama. Pues sí, Connie Dama, así. Gerardo Castro, Miguel Aldama Roque, Freddy Taylor, Bruno Robert. Freddy Taylor, creo. Digo, no sé si lo estoy confundiendo, pero que según yo creo que sí. Freddy Taylor fue baterista de Manu Chao. Ok. Y estuvo aquí en el estudio hace relativamente poco con una banda inglesa, francesa y belga. Póngase trucha. Y bueno, creo que sí es él. Pues saludos hasta allá, hasta la Unión Europea. Y bueno, pues un gustazo conocerte. A Bruno Robert, a Carlos Caro Muñoz, a César López, el vampiro, no sé si es el vampiro, pero César López, Israel Ibarra, Alejandro Nogales, a Luisa Díaz, Nogales que descobijas, a Gabo Morales, a Joaquín Favila, también hasta San Pedro Actopan, a Rosemary Galindo, a Samantha Núñez, a Renato GL, Nick Sandoval, Antonio Carrión, mira, el tío de Pepe. Qué buena onda. Armando Aguilar, Carlos Ramírez y, bueno, pues obviamente un montón más.
ya hay nombres nuevos, ¿no? Sí, ya están apareciendo. Ya hay gente nueva que nunca había. Uh-huh. Armando Aguilar González también. Manuel Ramírez pone qué buen programa, los felicito, recomendable. Gracias. Fernando Ramírez, ¿cómo olvidar a Robotina? Carlos Ramírez, puta, desde el programa de los Jetsons. Bueno, pues obviamente muchas gracias a todos ustedes. Pues síganos escribiendo, síganos mandando opciones para temas, como es el tema del día de hoy, que extrañamente yo no voy a usar absolutamente el celular para nada, porque todo está aquí. O sea, yo fui de los únicos que compró ese disco, yo creo. Yo creo que sí. Sí, es un disco. Yo creo que sí. Es más, en este momento, hace 5 segundos, me estoy enterando que hubo un disco. Hubo un disco. Y de hecho, ¿sabes? Es chistoso porque se llamaba Chiquilladas y Amigos. Y salía gente como Pedro Vargas, María del Sol, Coque Muñiz. Y yo tengo ese disco. Yuri. Bueno, estaba chamaca la Yuri. Pues ya, entre comillas, porque, o sea, ya estaban ahí, ya estaba Marichelo. Sí, pero Yuri empieza por ahí de igual los 80. Pero ya estaba Marichelo. O sea, estamos hablando 90. Ah, su madre. O sea, ya es un disco ya, más para acá. Estaban ahí. La de RBD. Sí, pero Anaí... O sea, Anaí sale como de 4 años. Uh-huh. Y Anaí es de mi edad exactamente. No calculen porque si no se va a enojar la señora. Sí, o sea, es exactamente de mi edad y tenía 4 años. O sea, entonces estás hablando de... Bueno, sí, 88. Sí, del 88, exactamente. Pues vamos a hablar de un bonito programa que se llamaba Chiquilladas. Chiquilladas, uh-huh. Que se fusiona, o sea, no sé si tú sabías, pero en 1981 uh-huh. se fusiona una cápsula que se llamaba Alegría de Mediodía. Ajá. Alegrías de Mediodía. Ajá. En donde aparecían Lucerito. Uh-huh. Pues Lucerito en aquel tiempo. O sí. sea, no, bueno, que nunca fue hito, porque sí estaba enorme desde siempre la niña. Ay, pero estaba bien bonita. Bien linda. Salía Lucerito, Carlitos Espejel uh-huh. y algún otro niño. Uh-huh. Y hacían esto de Alegrías del Mediodía. Uh-huh. ¿Pierangelo? No, todavía no. Creo uh-huh. que el maguito Roddy, o sea, creo que era de los del primer crew. Ajá. Uzi Velasco. Ok. Que era así como el primer crew de Alegrías uh-huh. del Mediodía. Sí. Que si mal no recuerdo salía en una emisión sabatina de Hoy Mismo. Ok. O sea, era como un extracto exacto del Hoy Mismo con chavitos que hacían como imitaciones de Guillermo Ochoa. O sea, como que hacían el chiste mismo, interno. Sí, el programa, un pero... interno, ajá. Exactamente. Okay. De repente le dijeron a Humberto Navarro, uh-huh. Oye, pues haz algo con estos chavos, güey. O sea, porque pues sí, o sea, tenías a Lucerito, a Carlitos Espejel, que Carlitos Espejel estaba súper macro mega morro, güey. Sí. O sea, estaba y súper listo. O sea, le entendió bien al rollo de la actuada. Sí, muy bueno. Y bueno, si Lucerito tendría 9, 10 años, uh-huh. pues Carlitos Espejel tendría 8, 7. Sí, muy chavito. Y entonces arman un crew que se separa. No, bueno, primero se hace con Lucerito uh-huh. de host principal, Carlitos Espejel, uh-huh. Pituca y Petaca, uh-huh. el maguito Roddy, Uzi Velasco. Okay. Que Uzi Velasco también era buena actriz infantil y uh-huh. luego la jalan, creo que a Mundo uh-huh. de Juguete. Ok. O sea, creo que con Graciela Mauri. Ahí. Ajá. Y entonces se queda ese primer crew y sale como Chiquilladas. Y la intención de Chiquilladas era exactamente estar haciendo como parodias uh-huh. de lo que pasaba en el programa. El Canal de las Estrellas. No, ya en el Canal de las Estrellas como tal. O sea, ya así empieza Chiquilladas, una uh-huh. producción de Humberto Navarro y El Pollo, que bueno, pues era quien organizaba a los chamacos, porque imagínate trabajar con chamaquitos tan chiquitos. Es una bronca. Pero, o sea, cuenta, de hecho, Carlos Espejel, que uh-huh. sí, pues que quieras o no, o sea, ellos lo veían como un juego y pues
dentro de su juego eran disciplinados. Claro. Y algo, a diferencia de las muchas... mamás estaban atrás. Sí, todas. es lo que te decía, a diferencia de muchas otras producciones, Ujú. en el tema chiquillada siempre estuvieron los papás y siempre era de total acuerdo con los papás. Y si llegaban, digo, más adelante, ya si llegaban a hacer alguna gira, iban los papás que se podían, y si no, iba algún papá, alguna mamá como que de guardia. Y siempre fue ese cuidado con no separar a los niños de su núcleo familiar. Exacto. Sí, no los dejaban solos, Sí. inclusive, bueno, o sea, conforme fue creciendo, porque desde, o sea, este programa empieza el 6 de agosto de 1982, antes inclusive que Timbiriche. Sí. O sea, de hecho, inclusive sale un poquito antes que Cachún. Ujú. Entonces, bueno, pues obviamente, pues imagínate todo ese pequeño talento. Y pues obviamente también pues cómo los tenían que estar coordinando, ¿no? O sea, César González el Pollo, pues sí, la verdad es que tuvo muchísima experiencia con estos chavitos. Y entonces, pues los ponía, o sea, por ejemplo, el Maguito Roddy, güey. O sea, el Maguito Roddy era así como Beto el Boticario. Era justamente como una parodia de Beto el Boticario, porque sí se aventaba sus frasecitas. Sí. Y, Chimpum pan, tortillas, papas. Chimpum pan, tortillas, papas. Y, o sea, era muy, muy parecido a lo que hacía, o casi igual a lo que hacía Beto el Boticario, claro. Que incluso también llegaba el Mago Roddy a interrumpir algo. Sí, siempre llegaba interrumpiendo. Sí, que también había como musicales, o sea, porque obviamente Lucerito pues era súper buena cantante. En su momento pues había, pues sí, o sea, sí había como muchos... Güey, pusieron a cantar a todos. Sí. O sea, cantó Carlos Espejel, cantaron la Pituca y Petaca, obviamente después entraron Ivonne y Beth, pero todos cantaron, Ginny Hoffman también cantó, o sea, todos entraban al rollo del musical, o sea, todos estuvieron en el musical. Esa primera generación también había una niña que es muy chistoso porque esta niña ya tenía mucha experiencia, bueno, de hecho, en ese entonces tenía mucho trabajo. Pero lo interesante es que nadie la conocíamos. Claudia Ivette. Okay. Claudia Ivette, ¿sabes quién era? Me suena. Era Mimoso, güey. Okay. O sea, ella era la niña que se metía en la botarga de Mimoso Ratón. Y cuando salió en Chiquilladas, pues era así como de... O sea, tenía un montón de tablas. Sí, y tenía, sí, ya la sabía. Ya se la sabía cañón. Pero era así como de... ¿Y esta quién es? Así como Pituca y Petaca. O sea, que eran dos hermanas... pues que también, o sea, como que la onda precisamente fue meter a una generación de niños talentosísimos a estar haciendo como una sesión muy divertida, en donde por ejemplo parodiaban, me acuerdo perfecto que en el primer tramo, o sea, donde también estuvo Alejandro Escajadilla. ¿Quién es Alejandro Escajadilla? ¿Cómo se dice aquí? Wikipedia. Alejandro Escajadilla es mejor conocido como Alex Intec. Claro, ya, sí es cierto. En el momento que Alex Brutus. Intec, exacto. Porque en el momento que Alex Intec se hace músico, le dijeron Alex Intec porque no tenía teclado. Entonces, Alex sin teclados. Exacto. Entonces, siempre utilizaba teclados prestados para tocar, incluso con Kenny los eléctricos. O sea. Y bueno, pues en ese entonces Alejandro Escajadilla hacía el personaje de Brutus. Ajá. Lucerito. Oliva. Era Oliva y Popeye ¿Era Carlos Espejel? No, era el hermano de Uzi Velasco que se llamaba César Velasco. Ok. Que era un niño güerito que también intentaron lanzar a cantar. Y es que estaban caracterizados bien, muy, muy caracterizados. Popeye era el más caracterizado de todos. Pues, estaba fuertito y todo. Sí. Uzi Velasco y César Velasco, no sé dónde están, porque eran gentecita bien talentosa, güey. Okay. O sea, sí, ellos dos eran súper... O sea, no sé si te acuerdas de aquella época del Juguemos a Cantar y de todas esas madres. Estos cuates, o sea, César Velasco y Uzi Velasco... Neta, ya eran unas estrellas, güey. O sea, ya era algo grande estos cuates. Y bueno, pues imagínate pues ya haciendo sketch con Lucerito
Y Sí. con Alex Sintek, que bueno, pues obviamente pues estaba grandote, por eso era Brutus. Sí. O sea, de hecho sí, los de los más grandotes eran justo Alex Sintek y Lucerito. Pero no eran grandes de edad. De edad, eran no, 12 años. Sí, eran de esos que les decíamos en aquellos tiempos, ya saben, los chistes ochenteros, Ajá. que decían que a este niño le dieron Cresilac. Sí, exacto. Sí, les daban Y ya Cresilac, era el chiste. Exactamente. Sí. Porque tenía plátano y vitaminas similares. Sí. La onda es que Lucero sale bien rápido. Ujú. O sea, se hacía un programa en Televisa y pues ¿a quién eran los primeros que les mandabas el casting? Pues a los artistas de Televisa. Sí, ¿Y claro. entonces a quién llamaban los artistas de Televisa? Pues a sus hijos. A sus hijos, sobrinos. por supuesto, a todos. O sea, era lógico. Era lo más sencillo, lo Pues más, sí, claro. lo más a la mano. Lo más confiable. Sí, claro. Además, lo más confiable, ¿por qué? Sí. Porque pues, ya estaban en el ajo. Entonces, así, de trancazo, la primera salida es Lucero, porque se va a Chispita. Ujú. O sea, le ofrecen una telenovela Sí, el infantil. protagónico. No, y aparte, el protagónico, sí. Para ella. Y pues se va también Uzi Velasco. Entonces, pues ahí como que viene el primer Sí. desfalque. Y ahí es en donde se integra Ginny Hoffman. Ujú. Y Igual otra grandota. ya, ahora sí, el elenco que cuaja es Ajá. precisamente César Velasco, Sí. Ginny Hoffman, Carlos Espejel, Pituca Petaca, otra chica que se llamaba Karina Gómez, Ok. que después empezó a salir en novelas. Ajá. Inclusive de las novelas que más me acuerdo es era hermana de Kate del Castillo en Muchachitas. Ok. Esta chava, pues estaba súper chiquita también y era así súper... Ujú. O sea, tenía unas tablas así como muy puestas. Ujú. Era muy buena. Estaba el maguito Roddy. Sí. Y el más grande era Alejandro Escajadilla, que era el Alex Sintek. Alex Sintek. Y entonces ahí empiezan ya a hacer un boom. Sí. Porque, bueno, o sea, al Ok. principio como que Lucero era el jale. Ajá. Pero de repente, Carlos Espejel empieza a Sí, hacer no, personajes no. como el Carlinflas, Carlinflas, sí. el vampirito el Chiqui Drácula. Entre Chiqui Drácula, sí, exacto. Ginny Hoffman empieza a imitar a un montón de personajes Ujú. actuales de... O sea, sí, de su momento. ¡Botas! Entonces el chiste es que Y aparte, ya para esta época, para esta temporada ya de Chiquilladas, Ujú, era muy dada la parodia, sí, ujú. pero empezaron a crear cosas propias. O sea, el asunto de repente Chiqui Drácula empieza a ser ya no un Drácula hija de tu madre. Ya no un Drácula parodia, sino ya empieza a tener su propia identidad de Chiqui Drácula, sí, ¿no? Sí. Y se la da el creador, que, Sí. que obviamente son los guionistas, Sí. pero también Carlos Espejel. No, le Carlos pone- Espejel. A ver, había un detalle Ajá. y esto sí lo cuenta Carlos Espejel mucho, Ujú. que a Cantinflas, a Mario Moreno, Ujú. le super cagaba que imitaran a Cantinflas. Pero Carlos no. Y en una ocasión, precisamente el productor, no sé si el Pollo o no sé si Humberto Navarro. Ujú. van a promocionar, creo que el programa o no, no sé qué van a promocionar. ujú. A 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Ujú. Y lo meten de Carlinflas. Ujú. Y entonces empieza Chato y que no sé qué y que la fregada. Y Es que era adorable. sí. O sea, y lo hacía tan bien aparte No. el Es que de Espejel. veras, Espejel Mira. era adorable. Sí, y ese método que señor, supongo que se inventaron los chavitos, Ujú. de tomarlo como un juego, porque así lo dicen, o sea, un juego pero con disciplina, les dio para sacar todo el talento sin tener que fingir nada y salió muy natural todo lo que empezaron a hacer. Entonces, le salió tan bien que minutos más tarde, en el mismo noticiero, marca Mario Moreno. Entonces dijeron, ya nos cargó Sí, el ya cargó payaso. el payaso, Y no, ajá. ya valió gorra. No, Ujú. quería comunicarse con Carlos Espejel para felicitarlo y decirle que lo hacía excelentemente, que va muy bien, que iba a ser una gran promesa, que le auguraba mucho éxito. Y pues bueno, ahí quedó. ¿Qué es este? Por el 2, señor Moreno. Ahora sí.
Bueno. Bueno, Sí, señor. quiero felicitarte muy calurosamente, darte un abrazo y decirte que ya eres un grande artista. Muchas gracias. Decirte nada más que sigue adelante, estudia mucho, prepárate mucho porque hacen falta en la vida, en el mundo, comediantes como tú que den un poco de alegría al mundo, porque es lo que necesita el mundo. Te felicito mucho, te abrazo, estudia mucho y sigue así porque te voy a dar un consejo. Mira, Sí. claro que siempre y cuando, de cualquier manera, pero no creas que porque en la vida, como tú dices, no creas que así nomás, no, muchas veces se puede, sin embargo, de cualquier manera, a lo mejor sí, pero no estés muy atenido a eso. Te quiero mucho, te admiro mucho y te mando un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Ahora, ahorita que me acuerdo, ¿sabes a quién no parodiaban? Digo, ahí queda como pregunta al aire. A López Portillo. No, nunca parodiaron a nada de Chespirito, ¿eh? ¿Quién sabe? Nunca. ¿Quién sabe? O sea, digo, podemos sacar mil conclusiones. Seguramente estaba entre los estatutos Pues sí, del quién contrato sabe. de Gómez Bolaños, porque no solo él, o sea, cualquier Nadie. programa de Sí, comedia nadie. que parodiaban, No, ninguno nadie, sacaba algo. Nadie. Sí, no, sí. Sí hacían escuelitas, Ujú. sí simulaban adultos a niños, Ujú. emulaban, perdón, adultos a niños, pero nunca hubo un chavo, una popis, un ñoño que saliera Ujú. como parodiado, nunca. Y puede ser parte del contrato que tenían ellos. Pues sí, es quién probable. sabe. Bueno, la cuestión es que... Tal vez era, perdón, Ujú. tal vez era la contra Ujú. de cobrarle $1 a Televisa, ¿no? Por cada... Pues sí, porque regalía. Pues sí, quién sabe. ¿No? Puede Pero ser. sí, ahorita pensé en eso. Y bueno, otro de los personajes precisamente que dijiste de 24 horas, Pituca, Rosaura Pérez, conocida como Pituca, al maestro Zabludowski, güey. O sea, se ponía sus audífonos y de veras era Este es su noticiero. buenísima. 24 horitas. Buenísima. Buenísima. Y su hermana, Norma Pérez, que Ajá. era Petaca, en aquel entonces, así como el charro amarillo, o sea, salía parodiando así la noticia, salía en 24 horas un charro que se llamaba El Tacho, Ajá. que era así como que hacía versos así de, pues, medio politicosos, cómicos, y entonces la Petaca se aventaba al Tacho, güey. Ajá. ¿No es la Lolita? Para saber quién es quién. Así, o sea, sí, cagadísimo. Además, bueno, pues obviamente Pituca y Peteca, pues su sketch también muy... Era muy bueno. Porque aparte, o sea, sí, Pituca y Petaca eran un par de mangueras. Ajá. O sea, eran dos, como se les llamaba, dos Marías, Ajá. que vendían, pues vendían Sí, pues frutas, ese era vendían, como así, el estereotipo, ¿no? Ajá. Y pero les hacían el guión de una manera probablemente tan inocente que era exacto. bien gracioso y bien, no sé, o sea, porque también ya llegó un momento en el guión en el que el cliché valía madre. O sea, porque ya no tenía cabida el cliché y eran Sí, chistes de exacto. actualidad. Es que sí, no era como cliché en aquel tiempo. Sí, y no era como burlarse Y de tampoco la era estatus. burlarse, exactamente. Y bueno, en general, por ejemplo, Ginny Hoffman, pues también como era güerita, pues de repente era la gringa. Ajá. Y Sí, en es el sketch, pues obviamente, pues con Pituca y Petaca, ¿no? Siempre era la... Era la gringa, la extranjera. Ajá, sí, y Ajá. siempre, vaya, como como sabemos, las personas del pueblo también, en aquellos tiempos, no sé ahorita, venían más revolucionadas, traían más idea, y siempre terminaban bailando, sea que al gringo, o al billete, o al fresa, Sí, siempre claro. se los terminaban bailando. Y siempre la bailada terminaba siendo el personaje que hiciera Ginny Hoffman. Ajá, exacto. Siempre era la extranjera. bailada. Era la buleada. Y Sí. por ejemplo, también me acuerdo de estos espacios cantados. O sea, Ajá. que, pues, obviamente también había pues estos espacios de canto. Ginny cantaba muy bien. De repente aparecía Chuchito también, otro chico que después, o sea, él es un poco más tarde,
Pero, bueno, de esa época, pues de los personajes era Carlinflas, Ajá. era Pito que petaca. los malosos Panda, Ay, no, que eran, sí. eran Roddy y Alex Sintek, que eran buenísimos. Sí. Obviamente, Volviendo a este sketch que también estaban haciendo César Costa Ajá, y Chabelo. Exacto. O sea, era exacto. prácticamente una parodia de la parodia, porque estaban parodiando justamente Sí, exacto, al recién llegado Togui. Exactamente. Y es súper interesante que fueron, o sea, fue un programa en donde lo primero que hicieron, así que fue un trancazo, fue parodiar las telenovelas del momento. Era una maravilla estos cuates, güey. O sea, de veras que sí. O sea, Chiquilladas parodiaban era 2 escenas. 2 escenas. Ajá, y eran- exactamente. Y eran los minimis, güey. O sea, eran así unos Es que los mocosos. caracterizaban muy bien, o sea. No, estaban geniales, güey. O sea, a veces era inevitable las risas en vivo, güey. Sí. O sea, sí, a veces era Sí, inevitable. sí, o sea, y eran parodias de grandes hitos de la telenovela mexicana, como Ajá. Cuna de Lobos, Ajá. Los ricos también lloran, Rosa Salvaje, El extraño caso de la rana sin saltar, que diga de Diana Salazar. El pecado de Oyuki, El pescado de El Oyuki. pescado de Oyuki, sí, o sea, eran... Y los Pero aparte, como caracterizaban dices- excelentemente pero aparte, como bien. dices, o sea, nadie se ofendía porque de veras eran tan adorables. O sea, no había como... Y es que, Hace ratito hablábamos, Beto y yo, fuera de las cámaras, de las cuestiones auténticas. Y es que realmente chiquilladas en general... En general el programa, y no nada más los actores, sino también pues todos los productores, los escritores, eran auténticos. O sea, eran gente auténtica que hacía un programa padre, un programa bonito, con el único fin de hacer reír, que salía los viernes, o sea, los viernes a las 8 de la noche, donde pues ya... O sea, chiquilladas ya era así como, Sí. como el punto de ya empezó el Y fin aparte, de semana. sí, y aparte era un rollo de que sabemos que el niño no trae toda esta disco duro de información que tiene un Ajá, adulto. Exacto. Entonces, los guiones que hacían de verdad eran demasiado entendibles, demasiado simples, que no podías esconder, como suele pasar en algunas ya caricaturas, programas y demás, que escondes el alburcito o escondes el chiste para adultos. No. No, era demasiado. no, o sea, no. y no tenía pretensiones, ningún actor tenía esa pretensión de ser el mejor, Sí, ni ser exacto. el líder del grupo. Bueno, tengo mis dudas con ¿Sabes Ginny también? Hoffman, pero bueno. ¿Sabes también a quién imitaba súper bien Pituca? A Lola Beltrán, güey. Oh, sí. No, así con su pañuelito. No, y le hacían cantar. Oh, como decía, dicen que por las... no manches, era buenísima. O sea, de verdad, Sí. era un programa blanco. Así, completamente blanco. En algún momento, Carlitos Espejel también parodió a La Una y Más, a Raúl Velasco. Ah, sí. Ginny Hoffman a Lolita Ayala. Sí. Había un sketch. Entre los dos hacían 60 monitos. Anda, 60 monitos. No, 60 monitos era el de Alejandro Suárez. Este era 60 minutitos. 60 minutos. Sí, porque 60 monitos era el de Alejandro Suárez. Periodismo de camisón en televisión. 60 minutitos. minutitos. Sí, tenían otro. No sé si era una parodia o fue algo que se les ocurrió. Que esta Ginny Hoffman era una DJ. No, es Y que tenía su top 10 o top 5. Esa era Gloria Calzada. Gloria Calzada. Gloria Calzada empezó con un programa que se llamó Video Éxitos. Y entonces la parodia de era Ginny Hoffman, presentando los video éxitos. Y ahí está una de las personajes de Chiquilladas. Ah, no. Pero bueno, o sea, todo lo que hacían. Todo lo que hacían. No, bueno. Acá en cabina está muy rudo el asunto. Qué bueno que las cámaras no están para allá. ¿Yo? Bueno, la cuestión es que de todo lo que hacían sí era parodia de algo de lo que pasaba Sí, y ese era actualmente en los programas. de Esa era bien Televisa. bueno porque tenía sus gags.
Sí, Ella tenía exacto. sus gags ya no, de cada... y además, ¿sabes qué era buenísimo? No me acuerdo del gag. Que los niños, o sea, en los niños en general, o sea, todos los actores de Chiquilladas, tenían, o sea, tenían muy buen ojo para para los pequeños, o sea, se fijaban muy bien. Ah, sí, en el detalle, claro. En sus personajes. En las características del... O sea, hacían perfecto todas las parodias por eso. O sea, porque exaltaban exactamente. Sí. O sea, por ejemplo, lo del pañuelito de Lola Beltrán. O sea, era así. Era genial. Y pues obviamente la gente se fue enamorando del papel, o sea, de los papeles. Sí. Y pues obviamente Chiquilladas empezó a ser ultra mega famoso. O sea, sí fue así un rollo en el que de plano pues hemos escuchado muchas veces que los actorcillos pues sí de plano tuvieron que estudiar en la escuela abierta. Pues ya no pudieron hacer una vida normal. Y esto fue de 1982. ¿Sabes qué? Párale, porque yo creo que algo te quiere decir. ¿No? Ah, no, síguelo. Y entonces, pues obviamente el programa fue un boom, como dices, empezó a hacer giras, empezaron a ser hiper mega conocidos, los invitaban a programas, o sea, los invitaban, pero al final, pues seguían siendo chamaquillos, o sea, sí seguían teniendo esta inocencia. Además, la televisión, pues era mucho más inocente, era mucho más cuidada, y entonces sale otra nueva camada porque sale Alex Sintek, por ejemplo, y entra, sale Claudia Ybet, le dan un poco más de peso a Karina Gómez, entra, en aquel tiempo había una chica, se llamaba Valeria o Vanessa, que empieza a ser así como ping pong con Ginny Hoffman. Okay. Empieza a entrar este Chuchito, que también era un cantante ahí que medio sustituyó a César Velasco. Okay. También güerito, inclusive él empezó a interpretar a Popeye. Entra Pierangelo. Okay. Pierangelo. Ya entra Pierangelo. Que se vuelve así como el Diego Schoening de Chiquilladas. Ándale, o sea, sí, el eterno. Carlos Espejel y Pierangelo eran así como los eternos. Sí, los eternos del... Y bueno, ese fue un siguiente crew que siguió más o menos sobre la misma línea, con los personajes mucho más más perfilados. Evidentemente empieza, o sea, siguió, o sea, como que siguió la continuidad. O sea, lo mismo que pasa con los Simpsons, o sea, de que no crece, o sea, sí, no es que hayan evolucionado los personajes, sino más bien se trasladó a la siguiente generación. O sea, siguió como con lo mismo. Obviamente eran tan chistosos que pues a lo mejor uno que los empezó a ver a los 5 o 6 años, pues a los 8 o 10 todavía ahí como que... O sea, como que todavía lo seguías viendo. Sí. Como que todavía se reforzaron muchos personajes. Porque como algunos personajes estaban creciendo junto contigo, pues ya entraban en este rollo... ¿cómo decirlo? En este rollo... prepubertad, o sea, ni siquiera estamos hablando de ya estar en ese punto. Y entonces seguías conectando con los morros, o sea, conectabas con Pierangelo. Okay. Pilar Romero era la que le hacía como second a Ginny Hoffman, y ella era la que se volvió Oliva. O sea, sustituyó a Lucerito, volvieron a retomar Popeye. Y de repente empezaron a usar recursos un poco más tecnológicos, o sea, usaban más el chroma key, usaban tenían así ya como una interacción entre los escenarios virtuales con el actor. Sí. Había más interacción. De repente empezaron a meter pues más puppet. Lo empezaron a hacer como mucho más visual. La segunda temporada, que fue como hasta el 86, más o menos,
pues sí, obviamente había mucha más tecnología, cierro comillas, México. y sí se notó un cambio. O sea, sí se notó como una evolución porque además, pues de repente ya en los musicales, pues ya empezaban a meter a menudo. Es que justo el musical, en el musical, más allá del artista, simplemente venías de un escenario, o sea, tú veías el escenario y era totalmente 70s, pero así, cañón, Espejos cañón. Ajá, y muchos focos, exacto. uno detrás del otro, y de repente se vuelve muy colorido. Claro. Ya se vuelve con estas lámparas ya corridas, ya no focos. exacto. Entonces ya empieza a tener... mucho más llamativo. Sí, empieza a tener entonces otra también cara. empiezan a invitar, o sea, te digo, empieza a ir Timbiriche, empieza a ir Parchís, empieza a ir Menudo, empiezan a ir Los Chamos, empieza a hacer otra Regresa plataforma. Lucerito, pero como Lucerito, la cantante, las pecas de la espalda, güey. Bueno, eso fue todavía más adelante. Pero, por ejemplo, Pedrito Fernández. O sea, empiezan ahí como a hacer Juliancito, no. un espacio para los chavitos. Ajá. Se empieza a modernizar. Obviamente también, pues ya para 86, pues todo este asunto de la música, ¿no? Se empieza a abrir un poco la música contemporánea. Obviamente Mecano, Flans, el videoclip, o sea, ya inclusive creo que Luis Miguel se presenta en Chiquilladas. O sea, Luis Miguel en 1985, 84 se presenta en Chiquilladas. O sea, sí se llegó a presentar con el Somos dos enamorados. Bueno, es que hay un... Es que es otro programa. Es un programa de concursos. XE tú. Seguramente. Donde yo ahorita está mucho el mame. O sea, está saliendo mucho en TikTok. Que el día en que se conocieron Faye y Luis Miguel... Ajá, eso fue en XE que estaban haciendo un concurso y canta su canción Faye. Bueno, María Fernanda... Ay, no me acuerdo cómo se apellida. Y de repente terminan cantándola con Luis Miguel. Sí, claro. Y lo mismo pasó que Gloria Trevi canta con Lucerito. En ese mismo programa que conducía René Casados y Laura Flores. Bueno, o sea, esa es otra historia. Ya hablaremos de XE tú. Pero, bueno, la cuestión es que los personajes así que siguen como manteniendo mucho el canal. Ajá. Definitivamente era Sabludowski, Pituca, el Chiqui Drácula. El Carlinflas. Ajá. Y obviamente Ginny Hoffman. personaje de Ginny Hoffman del Club de Calzada. Ajá, porque era muy chistoso porque haz de cuenta, salía la canción, el fragmentito de la canción, o sea, yo me acuerdo de una que no me la puedo borrar de la mente, que dicen, y en el cuarto lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos a Juan Gabriel con Querida, ¿no? Ajá. Y entonces dice, o sea, dice la canción, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ajá. Y le cortan el recibo de la luz, bueno, le cortan la electricidad a la casa. De no sé, creo que era este niño el que dices, bonito. El primero. ¿Carlitos? El primer niño güerito que estaba en... César Velasco. Ajá. Creo que era él vestido con el suéter rojo y el pantalón blanco. Y se va la luz en su casa, ¿no? Entonces también hacían comedia. O sea, recreaban el mismo videoclip. Exacto, y jugaban con las rolas. Sí, y ese como que era el momento de Ginny Hoffman. Ajá, exacto. Sí, porque había sarcasmo. Sí, porque normalmente como porque se convierten en los hosts ella y Carlos Espejel. Entonces, normalmente estaba compartiendo Ginny Hoffman con Carlos Espejel muchos espacios del programa. Y su momento como que era ese de Ginny Hoffman. Sí, claro. Y su cantada. O sea, porque también ella era la que cantaba. Y luego empiezan a meter ahí también a otros personajes. Obviamente Pierre Angelo pues, estaba altísimo. Entonces así como que necesitan... O sea, porque chistoso, pero Carlitos y Ginny, o sea, como que se quedaron así estacionados en la altura, en la estatura. Y entonces meten a dos chavitas, a dos gemelas, a Ivonne y Beth, que le quedan un poquito más al tiro a Pierre Angelo. Y con Ivonne y Beth hacen esta parodia que también la hace Ginny Hoffman de Anita la huerfanita. Ah, sí. Ah, sí es cierto. Ginny Hoffman también. Sí. Que las dos gemelas eran como las malas, ¿no? Eran como las
Es que, ¿cómo se les dice? Como las maestras. No, como villanas. Bueno, sí, eran las que maestras, cuidaban, sí. ¿no? Sí. Las que Exactamente. cuidaban Sí, y Anita la Befanita era esta Ginny Hoffman. Hoffman, con sus exactamente. sus mallas de rayas. Ajá, O sea, y exactamente. y luego estaba re flaca, se veía excelente la caracterización. Sí, Y exactamente. algo que me gustaba de las gemelas, Ajá. era cuando las ponían a conducir. Que era buenísimo porque los ponían el mismo guión, obviamente. Entonces era de, y ahora vamos con esto que... Ajá. Ahora vamos con este... Sí, los gags. O sea, A sí, ver, claro. y las dos al mismo tiempo. A ver, o hablas tú o hablo yo. Sí, claro. Bueno, habla gags, tú. eran Bueno, gags. entonces hablo yo. Y siempre llegaba o Zamorita o Anaí, que ya empezaban a entrar en esta generación, no entran las Todavía gemelas. Sí, todavía Porque ahorita lo estaba viendo aquí. Ajá. Ya entran Anaí y Zamorita, que son los chiquitos. Rolando, más bien, Rolando Zamorita. Ajá. Rolando Zamorita. Sale uno de los dos pequeñitos a decir que seguía. Sí, exacto. Eso todavía es en el 86. O sea, todavía Ivonne y Beth, estando todavía en esta antes de Rolando, todavía era como súper, o sea, como que el constante era la parodia de los programas de cajón de Televisa. O sea, seguía siendo como ese mismo patrón. Ajá. Y es, o sea, ya cuando hicieron así como el cambio así radical, es cuando Ginny Hoffman ya sale. Ajá. Que la llaman a Corre se corre, Ajá. ya con Cristian, o sea, ya también con uno de los chamaquitos, también muy chispa. Sí. Y yo no sé por qué no hicieron la dupla Carlos Espejel, Ginny Hoffman. O sea, porque también Corre se corre pudo haber quedado muy bien, pero Carlos Espejel... Pero es que, ¿sabes qué? Carlos Espejel, no me acuerdo si fue o en Quinceañera o en cuando llega el amor. Ah, que empieza Cuando a hacer Cero. novelas. Sí, empieza. Entonces empieza sí, ya cuando empieza a tener esta imagen de adolescente y haciendo caso a lo que había dicho en algún momento don Mario Moreno, lo empiezan a jalar para hacer telenovelas. Inclusive hicieron una película de Chiqui Drácula, ¿eh? Sí. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama este señor? Con Chattanooga. O sea, Chattanooga... O sea, la película de Chiqui Drácula era de un chamaquito que quiere salvar a su abuelo, que es Chattanooga, pues del alcoholismo, ¿no? Entonces lo espanta con el Chiqui Drácula. Está chistoso. Sí, entonces ya empieza a entrar Carlos Espejel cuando ya deja de ser Carlitos, y le empieza a cambiar la voz, que realmente no le cambió tantísimo. Empieza a entrar a las telenovelas. Ok. Sí, Lo sí. malo es que no avanzó su estatura y pues, estereotipos de los 80 y 90 y pues no pudo avanzar más en esa área, pero siempre fue muy bueno. Sí, muy buen actor. Siempre Y fue muy bueno. Hay un refresh completamente porque sigue Carlos Espejel, sigue Pierangelo, entra Marichelo, entra Anaí, entra una chamaquita morenita que ahorita me he de acordar cómo se llama esta chamaquita. Por aquí la tenía. Bueno, entra Wendy Navarro, Ajá. que hace ahí como ping pong con Marichelo. Ajá. Y entra Denise, Ok. una morenita muy parecida a Claudia y Beth, así como del tipo de Tatiana, así de ese tipo de Ok. morenitas así, con una chispa, esa. Y entonces Anaí y Denise hacían una que se llamaban Fresa y Frambuesa. Y Ok, entonces hablaban sí. así de, No, ¿qué sí. onda, güey? Eran buenísimas. Y ahí Anaí empezó sus pininos con, bueno, eso digo yo. O sea, Bueno, sí. eso digo yo. Bueno, eso digo yo. Y la onda es que yo creo que, pues obviamente para Carlos Espejel y Pierangelo era súper divertido. Porque obviamente pues ellos ya estaban mucho más perfilados a ser adolescentes exactamente. Pero pues imagínatelos actuando con un chorro de morros que además de todo pues se la pasaban bomba. O sea, pues al porque final, se la pasaban bien. al final pues lo notabas. O sea, realmente sí lo notabas. No había duelo de estrellas. No se creían estrellas. no. Entra Rolando, exactamente Rolando Zamorita, que ya empezó a hacer la de Sorullo. Ajá. Que está bien chistoso ahí. Ajá. Porque tiempito después,
entra también Kalimba. Ajá, pero puta. Y lo que decían era, híjole, pinche racismo. Ajá. Pero bueno, o sea, hoy lo etiquetamos. Antes no tenían etiqueta. Pero pues se les hacía bien fácil. Hoy viene Zamorita, pues pon a Zamorita. Hoy vino Kalimba, pues pon a Kalimba. O sea, no tenía ninguna... Pues es el negro. Pues sí. No pasa nada. Entonces, No, pero además, ¿sabes qué? Que es que ahí empieza esa producción de artistas infantiles. O sea, Sí. es que más bien ahí se volvió como el semillero de artistas infantiles. Esta chava que te digo, Wendy, también ella, por ejemplo, interpretaba un personaje buenísimo que se llamaba La Viruela Loca. Ok. Que era así como una chamaca que estaba hiper mega revolucionada. Fíjate, en esta, a ver si puedes poner esta foto, Beto, Ajá. allá arriba. Ajá. Estos son, bueno, ahí está Anaí, está Marichelo, está Cristian, que después Cristian es el que se va con Ginny Hoffman a conducir Corre que se corre. Aquí está todavía muy chico, pero Ajá. esta que te digo es Karina. O sea, Ok. Karina empezó desde la época de Lucero. Y esta de acá atrás, ay, ¿cómo se llamaba? No es Wendy, porque Wendy era más pelirroja, así de cabello más quebrado. No me acuerdo cómo se llama, pero también muy buena. Y Pierangelo. Acá está Zamorita. Obviamente acá se ve... Se alcanza a ver su melena. Se alcanza de ver. Y este chamaco también, no me acuerdo quién era, pero también era muy bueno. Y como dices, o sea, no era un programa en donde hubiera un estelar. O sea, si de repente Carlos Espejel podía, llegaba y actuaba el Chiqui Drácula, chido. Si no, pasabas a otra cosa, güey. Sí. O sea, por ejemplo, Marichelo, me acuerdo de su personaje de Robustiana la Gorda. Ah, no más, sí, güey. Ay, güey, Pituca y Petaca tenían un sketch de unas siameses. De las siamesas, No, no exactamente. más. Sí. Güey, mi prima y yo, También Ivonne y Betty hicieron mi prima esas y yo siamesas. agarrábamos la chamarra de mi abuelo, que era una chamarra de los Raiders, pero así enorme. y jugaban a las jugábamos, sí, siamesas. nos las metíamos, nos poníamos la chamarra, la cerrábamos, ahí andábamos Sí, caminando. Y lo mismo Ivonne y Betty también llegaron a hacer las ¿Sí? siamesas. O sea, yo me acuerdo mucho de Pituca y Llegaron a Petaca hacerse- haciendo las siamesas. Sí, con sus zapatotes. O sea, tenían Ajá, así unos sí, sí, sí. zapatotes. Sí, no, O sea, era- había como una constante ya de personajes de cajón. Y además, Pero que los la iban irreverencia rotando. con los niños no se veía tan irreverente y no se veía ridícula. Entonces, Sí, no. se daban No, permiso de no. hacer cuanta irreverencia se les ocurría. Sí, no, exacto. Y bueno, pues la cuestión es que es de estas cosas extrañas, o sea, duró toda la década, o sea, duró del 82 al 89, toda la década, nunca se desgastó, o sea, porque, ¿No? o sea, siempre, pues es que era parodiable, o Sí, sea, además- era fresco, era un semillero Mira, para los artistas chiquitos. Además, la esencia del programa era comedia infantil. Así, sencillo. Literal, comedia infantil. Que la rotación de los talentos Ujú. no hizo mella en el rating del programa y en Jamás. la... O sea... El horario estaba espectacular. Ujú. Viernes 8 de la noche. Sí, o sí. sea, no había como... Y yo creo que el cambio empieza exactamente con esta última generación. Porque en la última generación, bueno, pues de principio te digo, pues grabaron un disco, ¿no? Sí. Obviamente, pues, como que ya el marketing no sabía para dónde perfilarlos. Ajá. Evidentemente, por ejemplo, sí empezaba a haber destaques muy pesados. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando Anaí hizo quinceañera, que se llamaba Bebeañera, o no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, pero era así como Ajá. como Sí, la toda la parodia de producción, sí, quinceañera. sí, sí. Pero ahí Anaí empezó como a hacer un foco de atención como muy especial. O Que sea, para la gente hizo Es que un... la niña era talentosa. Sí. Y cito, era. Pero, Beto, yo Ajá. sí te he de confesar Ajá. que Marichelo era más talentosa, Ujú. era más grande. O sea, ya tenía como... Es que el asunto pero con... se ajá. chingó la rodilla, no sé. Sí. O sea, no sé qué Mira, pasó. son asuntos y también preferencias que van teniendo. O sea, cuando eres niño, o sea, bien puedes tener un super perfil, pero a final de cuentas dices, no, a mí me trae otra cosa. Y cambia No por lo sé, completo. Rick. O no sé. No lo sé, Rick. El caso es, ahora, por ejemplo, mi primo que fue actor, Ujú.
me platicó que llegó un momento, él tenía como 14, 15 años. Él, se va a hacer una película, no me acuerdo a qué estado. Mi tía no puede ir, no se va él solo, ya está más grandecito. Ya como que conoce un poquito más el rollo. Y dice, había escenas en las que había pandilleros, ¿no? Y a la producción se le ocurrió contratar pandilleros de verdad. Okay. Y entonces muy buena idea. Fue un atasque muy, muy cabrón. Y ahí fue cuando ya me dio miedito. Sí, y me separé. Claro. Sí, claro. Bueno, pues sí, o sea, digo, quién sabe, o sea, ahí sí, quién sabe, pero bueno, o sea, haciendo así como una remembranza de la gente que estuvo en Chiquilladas, o sea, por ejemplo, pues sí, definitivamente destacan durísimo, pues bueno, pues Lucero. Sí. O sea, Lucero se vuelve una mega estrella. Sí, claro. Mal que bien Ginny Hoffman con Corre que se corre y después algunas intervenciones que hizo también en el medio infantil. Yo creo que ahí estuvo Sí. la mala decisión. O sea, que se hubiera ido por esa línea y yo creo que siempre lo hubiera pegado. Pues obviamente Alex Sintek. O sea, Sí. obviamente Alex Sintek pues hizo un musicazo. Carlos Espejel. Carlos Espejel, que le costó mucho trabajo, pero bueno, pues poco a poco la vida le ha retornado. Pituca y Petaca sí definitivamente como que se abrumaron. O sea, porque de veras que las chavas eran súper buenas. Las dos, o sea, en sus personajes que tenían, pudieron haber hecho algo muy interesante en la comedia, sobre todo. Eran súper buenas parodiadoras y tenían una chispa muy, muy especial. El Maguito Rodi, pues también, pues ahí medio se pudo colar. Karina se pudo colar. Anaí, bueno, pues también se casó con un gobernador. No, ¿verdad? No, pues Anaí, fíjate, es lo que te decía, Anaí. Pues fue primera dama, Anaí estuvo con esa ternura del, bueno, eso digo yo. Bueno, eso digo yo. Fue una cosa de, sí, exacto. Y estaba muy bonita la niña, sus ojotes, de color, Pero aparte le hacía, bueno. Sí, eso digo yo. Y sus dientesotes, chuecos, pero dientesotes. Se ganó a la gente. Cincoañera se llamaba. Cincoañera. Era Maricru. 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 Y sí, me acuerdo. Y se caía del columpio. Entonces Anaí pues le empiezan a buscar qué. Y entonces le entra después al Club Fantamigos. Estuvo haciendo la de hija en algunas telenovelas, las pequeñas intervenciones, nada fuerte. Y ya de repente después del Club Fantamigos pues saca su Corazón de Bombón. Ah, sí, es cierto. Y ahí, de verdad, a mí se me hacía una Anaí princesa la mujer. Corazón de bombón. Pero para ti, para mí. Ya se sabía. O sea, ya Anaí ya se sabía una niña adorable. Ajá. Sí, pues sí. Y empezó A con... conquistar políticos mexicanos. Desde antes, bueno. Antes de eso se empezó a tener esta cuestión de yo ya soy aquella. Y se empieza, ya sabes, se empieza a operar. Sí. El problema que siempre estuvo corriendo en los programas de chismes de que tenía anorexia, que tenía bulimia, adelgaza un chorro porque estaba muy linda y de repente ya era un palo. Sale en una novela. La echamos de menos. Que ya protagoniza una novela con Andrés García y Laura León. Y No manches. protagoniza una novela y ahí se le relaciona con Andrés García. Sí, de hecho, sí. Pero, bueno, o sea... Y ya después hace hablando de la cincoañera, hace A 1000 por hora, que es un remake de Quinceañera. A 1000 por hora. Y de ahí Anaí ya se vuelve... Sí, ya. Pues se vuelve un ícono. Sí. Pero Como... te digo, lo que es la cosa de... Pero realmente, o sea, yo no sé en qué momento, ni cómo, ni cuál fue la fórmula por la cual se convirtió en un ícono Anaí. Y Claro, porque te digo... Y justo se convirtió en ese objetivo de los poderosos. Marichelo se me hacía súper talentosa, también se me hacía súper bonita. No sé, o sea, no sé. Fíjate que ahí digo, o sea, no sé, pero yo pienso que pues sí, de repente de esos talentos así que
No sé, o sea, Pituca y Petaca, Marichelo. Sí, no, Pituca y Petaca también tenían una carrera prometedora en este rollo. Exacto. Sí. Karina misma, Denise. O sea, la fresa y frambuesa de Denise era buenérrima. No sé qué habrá pasado con ella. Sí. O sea, ¿quién iba a pensar que después Alex Sintek, 40 años después, el iba a mismo estar... Rolando. Iba a estar quejándose de todo, chingado. Bueno, es buen músico. Ya estás senil, amigo. Y estás muy joven. Es buen músico. Basta escuchar el Bienvenido a la Vida, disco de Alex Sintek y la gente normal, que es una verdura extrema. Pero en lugar de estar precisamente siguiendo con eso, nada le pasa tirándole a la actualidad. Bueno, a todo lo que sea actual. Ya lo si que haces sea. un Bienvenido a la Vida, ya te vale. Bueno, pero por lo menos no está en el 90s Pop Tour, ¿verdad? Changos, no, olvídenlo. Estaba. Maldita sea. Sí, fue de las primeras generaciones. Bueno, la cuestión es que, seamos honestos, no se ha repetido una versión de un programa infantil Hubo. tan pegajoso como Chiquilladas. Hubo un intento. Dije intento, no Nintendo. Hubo un intento en 1997, si no me equivoco, en Televisión Azteca, llamado algo así como Cosas de Chavos, donde igual parodiaban, pues obviamente ahora todo lo de Azteca. Y eran puros escuincles, puros niños. Y pues duró un ratito, no mucho. Y no tuvo éxito. O sea, de verdad el carisma que tenían este elenco de Chiquilladas hizo muchísimo con el programa. Y ya cuando haces algo que tiene que ser a fuerza y que ya los niños están conscientes de que van a actuar y de que van a salir en la tele y de que podrían ser estrellas. O sea, perdiendo esa autenticidad. Sí, rompe. Y no hizo clic con el público infantil. Pues no. Además Sí, que no. estamos hablando que esto salió 10 años, casi 10 años después del cierre de Chiquilladas. Las generaciones cambian, los gustos cambian, lo que le atrae a los niños La misma totalmente televisión distinta. cambia, claro. Entonces, obviamente no pegó para nada. Sí. La Hora de los Chavos se llamaba. La Hora de los Chavos. Y yo lo vi un par de veces y me dio hueva. O sea, hacían lo mismo lo que hicieron con Jacobo Saludos, que lo hicieron con Javier Alatorre y así todo ese tipo de cosas y no jaló. Había dos niñas fresas y pésimo. O sea, se notaba que se estaban haciendo un transcript de los guiones de Chiquilladas. Eso fatal, jamás. fatal. La Hora de los Chavos fue algo que TV Azteca nunca debió ni siquiera pensar. Yo creo que sí. Pues no sé, o sea, como que sí pudieron haber hecho la misma línea. O sea, sí pudieron haber hecho el Chiquilladas así con... O sea, estando cambiando gente. Pero, pues sí, la televisión llegó a otro momento. Estas nuevas generaciones ya noventeras, pues ya eran mucho más dinámicas. Pues ya en los 90s, pues sí, ya Nickelodeon. Sí. Ya, o sea, de ver a cuate, el de Art Attack. A Neil Buchanan. O al de que se murió, ¿cómo se llama? Rui. No me acuerdo cómo El- se el llama. latino. Pero es que se me hace muy de esta época. O sea, él eres de la generación de Caro. Pues sí, bueno, pero a lo que voy es eso. O sea, Caro que ya, Dormilera. ya el noventero, o sea, ya la televisión. Sí, no, era la televisión empezó a muy cambiar. diferente. Además que ya empezaba esta tendencia a elegir qué es lo que quieres ver. Porque Pues sí, porque ya había habido cassettes. deja tú eso. Ya había... La televisión de paga empezó a propagarse y empezaron a haber miles de opciones para un niño. O sea, un solo niño podía tener 15 canales para él. Tanto los de televisión abierta como los de televisión de paga. Entonces ya podías elegir qué ver. Si ver una caricatura, si ver un programa, si ver una serie como Drake y Josh o como de estas series. Como de esta niña, ay, que se perdió ya está bien dada al catre. Que era de Nickelodeon, de las primeras estrellas Nickelodeon. Es esta... Ay, se me olvidó su La que nombre. sale en los documentales, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que ya tenías miles de opciones para ver. Y en los 80, o era Chiquilladas, o era Chiquilladas. Sí.
Sí, es que también eso, o sea, también eso lo hemos platicado. O sea, obviamente, si no jalaba el programa, lo iban a quitar. Ujú. Es que sí, O sea, aunque fuera la única opción que tuvieras, es lo si que- no jalaba, no jalaba. es Y se lo que acabó. seguimos platicando siempre. O sea, sí era diferente, muy diferente la televisión antes. O sea, como que había menos opciones. La sociedad mexicana era bien diferente. Pues sí, exacto. Y bueno, pues lo que sí es un hecho es que todo este grupo de actores, todo este grupo de gente que producía, pues la verdad le atinó, en el momento le atinó. Hizo un programa bastante auténtico, bastante Sí, bueno. Pues sí, divertido, muy entretenido. Y creo que pues sí marca definitivamente los 80s. Sí. O sea, porque, insisto, o sea, duró toda la década del 82 al 89. Y bueno, pues obviamente también qué bueno que se volvió como un programa de década. Pues también para tener como una referencia de los años 80. Sí, ¿no? O sí, sea, claro. Definitivamente es Sí, porque- un asunto Ajá. cultural de los 80. Sí, porque si hubiera seguido hasta nuestros días, No sé. pues tal vez no tendría el mismo efecto No. que tuvo, que tiene entre nosotros los nostálgicos, ¿no? Sí, no. Porque sí hubiera sido completamente distinto. Ujú. Pero sí, justamente esta televisión ochentera para niños Ujú. sí empezó a rendir bastantes frutos, ¿no? Porque tenías chiquilladas, porque en el área de entretenimiento. Ujú. Porque ya ves que había ciertas cosas educativas o más didácticas o más ñoñas, vamos a decirlo así. Ujú. Porque estaba Los Cuentos del Espejo y jalaba. Estaba este programa de la esposa de Héctor Bonilla. Ujú. Este- Sofía Ajá. Álvarez. Sí, y entonces llega esto de entretenimiento y comedia Ujú. para niños. Y está bien interesante porque no llega solo, o sea, porque llega Chiquilladas, llegan Las Aventuras de Capulina, Ujú. llega... Es que sí había una preocupación Sí, de estaba una Odisea, barra sí, infantil. estaba Odisea Burbujas. Ajá, claro. Sí, o sea, había un menú de dónde escoger, o sea... Pero cuando salieron con la payasa de Televisa Niños, valieron barriga, porque, o sea, es que exactamente pierdes autenticidad. O sea, cuando ya comisionas a un espacio que se llama Televisa Niños, pues ya va, o sea, ya pierde, ¿no? Como Sí. toda la esencia. Y aquí, bueno, pues más bien era como, pues vamos a hacer un programa con pilguanejos, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, o sea, ahí sí. sí, no, y... Pues yo, Ajá. honestamente, me divertí mucho con Chiquilladas. Honestamente, al paso de los años, pues se me hace un programa súper ingenuo, súper auténtico. O sea, ingenuo en el sentido de que es así... Justo de Chiqui Drácula. Sí, pues sí, exactamente. De ahí sale esa canción. Sí. Exactamente, la de Blue Bueno, Moon. de ahí se populariza más bien en México. Blue Moon. ¡Eres mi víctima! ¿Que soy una cínica? Y bueno, pues sí, la verdad es que pues, es un programa que cumple con el efecto de entretener. Punto. Así. Buenos actores. Obviamente cada quien escogió su propio rumbo. Qué chido. Pues obviamente sí. Pues ya a dónde acabaron llegando todos los actores. Bueno, pues ya también es cohete de ellos. Pero pues sí, la verdad es que pues sí, un ícono en la cultura popular mexicana, este asunto de Chiquilladas. Y te digo, qué bueno que pues dura esta década y que pues, lo supieron evolucionar, le supieron sacar pasta. Pues digo, creo que pues tampoco era lo que merecían, ¿no? O sea, pues sí, la neta es que sí los explotaron bastante y pues yo creo que sí merecían un poco más. Pero bueno, pues cosas y casos de la televisión. A ver, sí, sin embargo, creo yo que fue un muy buen experimento, ¿no? Pues y les sí. funcionó perfecto. Exacto. Pues muchas gracias, Beto. No, pues muchas gracias a ti, mi gracias. estimado. Fue muy bonito recordar esta etapa ñoñesca de mi vida. Y sí, ingenua. O sea, completamente ingenua. Sí, claro. Y bueno, pues creo que sí, la televisión definitivamente pues ya está en otro canal. O sea, Sí, ya ya. desde la llegada de Mr. Beast,
Ya, o sea, estamos en otra cosa completamente diferente. Sí, ya y los niños ya ven otro tipo de Sí, cosas. no, completamente. Y pareciera, digo yo, porque estoy en contacto con niños chiquillos, Ujú. está muy diversificado, bueno, muy pues sí, muy diversificado el abierto. asunto. Ujú. Y pareciera a veces que hasta es un crimen entretener por entretener a un niño. Ujú. Vete a saber cómo es, cómo dijera el maestro Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Pero lo que es un hecho es de que nos divertimos mucho con chiquilladas en los 80. Sí, definitivamente. Eso es lo que nos quedamos Ujú. y eso es lo que pues queremos compartir con ustedes. Compartan también ustedes con nosotros sus experiencias con este programa de televisión. Pues de qué se acuerdan, de quién se acuerdan, qué nos faltó. De repente había muchos extras, o sea, sí había como muchísimos extras. No dudes que actores hoy consagrados Sí, estuvieron estuvieron ahí, enchiquillados. nada más salieron así Sí, como árbol sí, 1. Sí, seguramente. Y bueno, pues cuéntenos qué se acuerdan ustedes. Pues recuerden estar en contacto, comenten en las redes, comenten aquí en el canal, suscríbanse, muchas gracias, se los agradecemos. Gracias, Beto, fue un gran programa, me divierto mucho de estos programas. No, pues también fue un placer recordar ciertas cosas que ya se estaban yendo de vacaciones y eso que ya se acabó la Semana Santa. Hace Pero pues muchísimo. sí, hace mucho tiempo. Hace como un mes y medio. ¿Estás buscando ya vacaciones o qué? No, pero como que ya se andaban yendo mis recuerdos de vacaciones. Ok. Estaban viendo si irse a Europa o si irse a ver a dónde. Y pues me hiciste recordar muchísimas cosas que se regresaron. Ahora regrésense. Chiquilladas. Chiquilladas. Ah, muy bueno. Saludos a todos. Muchas gracias, Botas. Gracias por tus interrupciones. ¿Algo que quieras agregar? Nada. Nada. Muchas gracias. Ay.